Somos gente de opciones. Bienvenidos. Voy a contar con la colaboración de Florencia, que va a estar ahí pasándome las filminas. Bueno, bienvenido. Para los que no me conocen, voy a estar dando esta charla, ¿sí? Que va a durar aproximadamente una hora, quizás un poquito menos, quizás un poquito más, ¿sí? Tengo un poco una composición de lo que quiero compartir, explicar, digamos, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros eh, enseñamos en tan poco tiempo. A veces es un desafío importante, ¿no? Sobre todo como es la disciplina de la programación neurolingüística, ¿sí? Eso voy a estar hablando, voy a buscar explicar lo que es la programación neurolingüística. Así que bueno, bienvenido a cada uno, a todos los que se van sumando. Como dijo Flor, esto va a quedar grabado. ¿Sí? Y para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Santillana. ¿Sí? Yo tengo una formación de base. Soy ingeniero, estudié computación científica hace muchos años, recién cuando se estaba desarrollando la computación y cuando se estaba desarrollando la inteligencia artificial. Yo ya estaba estudiando esas cosas. Y hace más de 25 años bueno, comencé a estudiar la programación lingüística como una forma de poder encontrar una manera de muchos eventos o inquietudes personales. ¿Sí? De una parte del misticismo, tiene una parte, digamos, que siempre creció en algo más allá de lo que en principio era obvio, ¿sí? Y es algo que tampoco de lo cual se entiende, digamos, la programación neurolingüística. La programación neurolingüística también tiene esta dimensión espiritual, ¿eh? Como toda disciplina, hay muchas líneas dentro de las mismas disciplinas. ¿Sí? Yo te veo, Flor, ahí. Estás ahí en primera línea. Estoy, Ajá, estoy y ahí estoy con está, cámara fantástico. encendida. Sí, como vi un micrófono encendido, aparecía en mi imagen, Ah, aparecía claro, claro. otra persona. Bueno, como le decía en la presentación, bueno, esa es mi formación de base y después, bueno, tengo muchos estudios, muchas formaciones en psicología. Y desde hace casi 17 años, bueno, estoy dirigiendo la Escuela Iberoamericana de Programación Neurolingüística, ya ahora con un grupo importante de instructores en sus dos modalidades, tanto online como en las modalidades presenciales. Bueno, vamos a dar inicio con esta breve presentación. Vamos a dar inicio a la explicación que hoy quiero compartir con ustedes. Y voy a empezar con un cuentito. Y para eso le voy a pedir a Flor si puede compartir una filmina, que tiene que ver con la historia, la primera filmina. ¿Sí? Esa es la primera, ¿cierto? Después viene la segunda, después viene la de un científico. Ahí está, no vamos a quedar con eso, ¿no? Cuenta la historia de que de este científico joven, y por lo pronto se lo ve bastante apuesto, y dice que estaba en su laboratorio y estaba con su hijo, ¿no? Se ve que ese día le tocó cuidarlo, no sé si habrá sido la época de la pandemia o no. Estaba este hombre en su laboratorio y su hijo, que lo interrumpía continuamente. Entonces, él se le ocurrió de alguna manera como para entretenerla, y la manera que se le ocurrió justamente es agarrar una revista de divulgación científica que tenía en ese momento, que tenía dibujado, y lo vamos a ver ahí, un planiferio. Tenía un planiferio y bastante, eso podemos, ahí está, ¿no? Entonces, imagínense esa, eso en tamaño de una revista, que él lo comenzó a dividir, ¿sí? De manera que se lo entregó a su hijo como para que él buscara la manera de volver a armarlo, ¿no? Como un puzzle. Entonces,
Dice, bueno, con esto lo voy a tener bastante entretenido y yo voy a poder Así, poner, tranqui. Ah, pará, voy a ¿sí? poner sí Le voy a pedir por que favor, estoy, pero si, gracias Matías. Entonces, él se lo dejó como tarea y al rato, ¿m? El niño aparece y se encuentra con que todo ese puzzle estaba armado. Y se sorprendió mucho al ver que todo ese puzzle estaba armado en tan poco tiempo. Dice, bueno, no sé en qué tamaño lo habrá dividido, digamos, esa hoja que tenía esta representación. Lo cierto es que este chico dice, bueno, debe salir a mí, este va a ser un científico, si tiene la capacidad de armar. Andás a ver qué conversaciones habrá dicho es su padre cuando vio que tan rápido el hijo le había traído este puzzle armado. Entonces cuando habla con su hijo, digo, pero ¿cómo hiciste? ¿No? Porque se quedó sorprendido. Dice, mira, papá, dice, yo nunca había visto una imagen como esa. O sea, obviamente se lo dijo en los términos, en el lenguaje que maneja un niño de esa edad. Y dice, pero sí, dice, lo que yo conocía, y es lo que vi cuando vos arrancaste la hoja como para dividirlo en los pedacitos que vos me lo diste, es la imagen de un hombre, ¿sí? Que estaba del lado de atrás, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la filmina siguiente. Del lado de atrás de esta imagen había la imagen de un hombre. Dice, mira, yo no conocía, papá, la imagen de esto que vos me habías dado, pero sí conocía la imagen de un hombre. Entonces me dediqué a armar esa imagen de un hombre. Y entonces esto, este cuento inicial, este cuento breve, este cuento inductivo, lo que busca es dar pie a una de las cuestiones que hoy por hoy las nuevas escuelas de las ciencias del comportamiento, todas estas escuelas que se fueron desarrollando desde los años 60 hasta ahora, donde está incluido, por ejemplo, la programación neurolingüística, y no solamente las nuevas escuelas de las ciencias del comportamiento, sino también las más primeras, las más primarias, también entienden que el hombre es un conjunto de partes. ¿Sí? El hombre es un conjunto de partes. Cada uno de estos, ¿sí? Le pido por favor, si hay un micrófono abierto, me pongo muy auditivo cuando estoy explicando todo esto, si lo podemos iniciar, le agradezco. Dice, las escuelas de las nuevas ciencias del comportamiento hablan de precisamente de que somos un conjunto de partes. Lo que puede diferir entre las diferentes escuelas de las ciencias del comportamiento, las diferentes escuelas de psicología, es una forma de explicar estas partes. No solamente como suele ser y como es necesario para tener una herramienta de diagnóstico. ¿Sí? Nosotros, todas las escuelas que va a intervenir con lo que debería ser el software interno, necesitamos tener como un lenguaje que pueda explicar esa realidad interna, ¿sí? Cada escuela ha desarrollado su propio lenguaje, ¿sí? Y ese tipo de lenguaje que ha desarrollado cada escuela le sirve para poder entender esta dimensión que a priori es difícil de entender, porque tiene que ver con todos los programas internos, ¿cierto? Es decir, todas las escuelas de psicología buscan entender cómo funcionamos. Todas esas escuelas de psicología buscan entender cómo es ese sistema operativo interno. Todas las escuelas de psicología buscan tener una forma de traducir esos procesos mentales que suceden en nosotros, ¿no? Y entonces acá está esta cuestión de que esencialmente somos un conjunto de partes. Ahora, ¿cómo la programación neurolingüística entiende este conjunto de partes? ¿Cómo estas partes en nosotros comienzan a tener protagonismo desde temprana edad? Bueno, y lo vamos a ver ahora eso a través de un pequeño videíto, ¿sí? Que tiene que ver con aprendizaje eh, por imitación. ¿Sí? Vamos a ver un videíto. Ahora le voy a pedir a Flor que compartamos este video. Looks like rain again today.
Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it's back there, George? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, pasamos a la filmina siguiente. Ujú. Muy bien, yo no la estoy viendo, la filmina siguiente, no sé si los demás la están viendo. Ujú. Bueno, muy bien, gracias, Flor. Acá tenemos que ver este punto, ¿no? Sí, esto, lo que hablaba recién, y con lo que cierra el video anterior, dice en inglés, lo que los niños ven es lo que los niños hacen, ¿no? Y tiene que ver con esta teoría del aprendizaje que muy bien la explica y la desarrolla este psicólogo canadiense, que bueno, ya falleció, que es Albert Bandura, tiene que ver con el aprendizaje vicario, tiene que ver con el aprendizaje social, o que tiene que ver con el aprendizaje observacional. Es decir, nosotros aprendemos, ¿sí?, en función de aquellas personas o a partir de aquellas personas que tienen influencia en nosotros. Entonces, es la manera que nosotros vamos aprendiendo por modelaje. Vamos modelando a aquellas personas que tienen influencia en nuestra vida. En principio, son aquellos eh, personas que están más cercanas, como han sido nuestros padres, o que pueden llegar a ser, digamos, nuestros tutores. Cuando estas personas tienen influencia en nuestra vida, nosotros nos vamos empezando a explicar, aunque sea con la mente de niño. Nosotros desde niño empezamos a generar lo que se llama un guión de vida que tiene que ver con, básicamente con entender, o por lo menos empezar a tener un modelo de lo que es el mundo. Nosotros desde chiquitos, a partir, digamos, de estas influencias parentales o de estos tutores o de aquellas personas que son importantes para nosotros, empezamos a generarnos una explicación de cómo la vida puede estar funcionando para nosotros. Ese guión de vida en las diferentes escuelas de psicología, muchas escuelas de la psicología, tienen una influencia netamente emocional, es como una mente de niño. Recuerden que en ese momento, digamos, el cerebro se está desarrollando, eso hoy lo entienden muy bien las neurociencias, y nos explicamos las cuestiones de vida en términos básicamente como las puede llegar a ser un niño. Y después, estas formas de entender esta realidad y de comenzar a habitarla, tienen una influencia durante el resto de nuestra vida. Estos programas tempranos se empiezan a generar como tendencias dentro de nosotros y comienzan a constituir lo que se llama modelos mentales, y todos esos modelos mentales comienzan a constituir lo que se llama modelos del mundo, ¿sí? Entonces, en resumen, aprendemos a partir de las experiencias de las personas que tienen influencia en nosotros. Con eso constituimos modelos mentales, y esos modelos mentales terminan generando modelos del mundo, ¿no? Como van a ver ahora en la figura siguiente, esos modelos del mundo terminan como dando respuesta. Bueno, en esta filmina siguiente, acá tomo una frase de este conferencista, que es Jim Rohn, que habla también de que somos el promedio de las 5 personas que influyen en nosotros. Hoy las neurociencias esto lo explica por ahí de otra manera,
las neurociencias nos dicen que podemos estar influenciados o podemos vincularnos con un máximo de 20 personas, pero esas personas con las que que nos relacionamos y en las cuales nosotros también influenciamos, o nos autoinfluenciamos o nos influenciamos mutuamente, termina reforzando estas formas de entender esta realidad, ¿no? Entonces, como dice la frase, dime quién eres y te diré con quién andas, ¿no? Todo esto lo hacemos casi de manera automática en función de estos programas tempranos que fuimos aprendiendo. Entonces, un poco para convenir lo que voy a seguir hablando, porque justamente la programación neurolingüística, ya lo vamos a ver más específicamente, es una escuela de modelado. Pero lo que quiero decir es que el aprendizaje por modelado es un aprendizaje natural. Y es un aprendizaje natural que lo venimos ejerciendo desde chiquitos y que lo seguimos luego ejerciendo también de grandes. Es la manera que tenemos que, no es un proceso inconsciente, a partir de lo cual comenzamos a dar entendimiento, digamos, a las cuestiones del mundo y también aprendemos a dar respuesta. Los modelos, en todo caso, son estrategias que buscan dar respuesta a lo que sucede. Como vemos en la filmina siguiente, ¿sí? La mente es como una cámara y también es como un proyector, ¿eh? Durante gran parte, digamos, de nuestra vida, vamos tomando estos modelos del mundo, a través de nuestra cámara, a través de nuestra percepción, y le damos esas interpretaciones que, como dije, la podemos dar con nuestra mente básicamente con nuestra mente de niño. Y luego de eso comienza a conformar una estructura en nosotros y comenzamos a proyectar aquello que en algún momento tomamos a través de nuestra cara. ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos desarrollando y comenzamos a tomar las riendas de nuestra realidad interna, nosotros lo que podemos hacer es empezar a influenciar entre estos estímulos y estas respuestas que en principio están automatizadas y que en principio nos permiten empezar a movernos en la vida de una manera de acuerdo que fuimos aprendiendo. Lo que pasa que en un mundo que es tan cambiante como está siendo ahora y donde tantos paradigmas que fueron en todo caso aprendidos en nosotros y que hoy están siendo cuestionados, aquellos aprendizajes que fuimos incorporando en nosotros hoy probablemente no puedan estar dando respuestas efectivas a escenarios que son siempre cambiantes, ¿sí? Entonces, como la vida está muy dinamizada, nos invita a desarrollar en nosotros un observador interno que genere un espacio entre esos estímulos y respuestas y que empiece a dar respuestas creativas a lo que está pasando en nosotros. Para darle como un poquito más de rigor a lo que estoy diciendo, vamos a ver en la semana que siguiente, ¿no? Donde acá mostramos lo que se usa en coaching, que es el área de conductas y roles, que es este mandala básicamente donde se muestra que nuestra vida se va expresando en diferentes áreas de conducta, como es la pareja, como es el trabajo, como es la familia, como es la salud, como es el bienestar, como son las relaciones sociales, ¿sí? Cada uno de nosotros en mayor o menor grado, vamos expresándonos en estas diferentes áreas de la vida y lo hacemos de acuerdo a cómo fuimos aprendiendo, lo hacemos de acuerdo a nuestros propios modelos del mundo. Muchos de esos modelos del mundo funcionan perfectamente. Y sin embargo, por más que funcione perfectamente, y esta es un área donde se dedica al coaching, podemos estar funcionando de una manera óptima, sin embargo, podemos hacerlo de manera potencial. O sea, lo que podemos es lograr mayor habilidades. Si estamos bien, podemos estar mejor. El coaching no se dedica a trabajar únicamente con problemas, sino que busca potenciar todo aquello que nosotros somos, como para que nos sintamos aún más plenos. Entonces,
en esta invitación que nos hace el coaching, en esta invitación que nos hacen estas escuelas de las nuevas ciencias del comportamiento, nos invitan a que revisemos estos modelos del mundo, ¿sí? Como para que los podamos actualizar, para que los podamos mejorar. Como por ejemplo son los aviones, ¿no? Los aviones es un modelo de transporte. Los aviones no hacen tanto tiempo, hace un poquito más de 100, 150 años, estaban los primeros modelos de aviones, y menos mal que los modelos de aviones se fueron mejorando, que hoy por hoy nos permiten viajar a cualquier parte del mundo de manera segura, ¿no? Y que cada vez de manera más accesible. Entonces, la programación neurolingüística entiende que nosotros tenemos modelos del mundo, que estos modelos del mundo se pueden mejorar y otros modelos del mundo hay que cambiarlos, ¿sí? Una de las premisas que tienen estas escuelas de las nuevas ciencias de comportamiento es que a la mente hay que darle algo a cambio. Pero para entender cómo hay que darle a la mente algo a cambio, hay que saber cómo son esos procesos mentales, ¿sí? Por eso vamos a estar hablando de eso. Nuestro coaching es un coaching profundo porque justamente se mete en cómo son estas dimensiones profundas, cómo son estos procesos mentales, ¿sí? La programación neurolingüística, ¿sí? Tiene, como le interesa saber cómo funcionamos, para poder ver de qué manera le damos a la mente algo a cambio, se, se mete en un lugar bastante profundo que tiene que ver con cada una de las instancias que componen los procesos mentales, ¿sí? Yo ahora vamos a sacar estas líneas y los voy a invitar a hacer un ejercicio. La PNL es bastante práctica. Yo hoy no me quiero extender mucho, no sé si hoy los estoy viendo. Los voy a invitar a hacer un ejercicio. Y para eso les voy a invitar a que se pongan de pie por un momento, ¿no? No sé si me están viendo a mí. Si no me están viendo, les invito a que al menos sigan las instrucciones que estoy haciendo, que voy a dar, perdón. Los voy a sacar un poquito de su zona de confort, les voy a invitar a que se pongan de pie, ¿sí? Lo que voy a hacer es lo que se llama es una metáfora viva, ¿no? Es una experiencia que nos va a dar información y en todo caso lo que pretendo es reforzar lo que vengo diciendo hasta ahora. Entonces, vamos a mantener nuestro pie, nuestro cuerpo hacia el frente, ¿no? Nuestra cadera hacia el frente, los pies paralelos, y les voy a invitar que con una de sus manos lleven la mano que ustedes han elegido hacia atrás, girando su cuerpo. Les voy a invitar que lleven una de sus manos hacia atrás, ¿sí? Y que alcancen el punto máximo de giro. Le voy a repetir esto varias veces. Manteniendo el cuerpo hacia adelante, busquen llevar su mano hacia el punto máximo de giro, ¿sí? Por favor, ahí cuando lleguen a su punto máximo de giro, tomen referencia para recordar hasta dónde han llegado con su cuerpo, ¿sí? Una vez que han llegado hasta ese punto de referencia, vuelven la mano hacia adelante, nuevamente vuelven el cuerpo hacia adelante, ¿sí? Y ahora les voy a pedir que cierren un poquito los ojos. Quienes quieran hacerlo, simplemente a algunos les favorece cerrando los ojos. Los que no quieren cerrar los ojos lo hacen con los ojos abiertos. Y les voy a pedir que recurran a esta parte, digamos, de la experiencia que ya hemos tenido, que tiene que ver con nuestra memoria, y que recuerden hasta dónde han llegado. ¿Cuál es su punto máximo? ¿Sí? Recuerden, algunos van a recordar en imágenes, ¿sí? Y esta también es la riqueza de la programación neurolingüística. Otros van a recordar en términos de sensaciones corporales o en sensaciones o en sentimientos. Quizás el hecho de moverse le produjo algún sentimiento. Algunos se van a acordar porque al momento de girar por ahí le crujió algún hueso o algún músculo o lo que fuera. Algunos van a recordar como pueden, ¿sí? Ahora estamos en la parte del recuerdo. Yo ahora los voy a invitar a que pasemos a otra parte, la parte imaginativa. Imaginen, ¿sí? Por un momento, ¿sí? Los invito a que se den ese permiso, ¿no? Vamos a meternos con la mente generativa. Vamos a imaginar que llegamos un poquito más allá. Los que no puedan imaginar en términos de imagen van a intencionar, ¿sí? Van a poner como intención, ¿no? Como
van a con su mente, sin el cuerpo, van a intencionar como que pueden llegar un poquito más allá de donde han llegado, ¿sí? O algunos que son más auditivos, se van a decir a sí mismos, vas a llegar un poquito más de donde vos llegaste. Como sea, no todos tenemos los mismos canales preferentes. Algunos entran a las experiencias porque entran más desde lo visual, otros entran más desde lo sensorial, desde los sentimientos, y otros entran por lo que se dice. De la manera que sea, intencionen, imaginen, díganse que van a llegar un poquito más de donde llegaron, ¿sí? Y ahora que ya tenemos, estamos parados internamente en esta propuesta que acabo de hacerle, ahora sí volvemos a llevar la mano hacia ese lugar donde intencionaron. Y fíjense si llegan un poquito más a donde llegaron. ¿Sí? Fíjense si llegan un poquito más. Y tomen referencia. ¿Bien? Bueno, es simple el ejercicio. Volvemos, ¿eh? Ahora yo lo voy a mirar no, con mi teléfono, por ahí no lo puedo mirar a todos. Simplemente háganme un like así con el dedo si pudieron llegar un poquito más. ¿Pudiste llegar un poquito más, Ezequiel? Sí, sí, Leonora, bueno, fantástico. Viviana, Néstor, fantástico. Bueno, Alicia, no sé si pudiste llegar un poquito más a donde había llegado, ¿no? Eso a mí me sorprendió. Yo este ejercicio no es un diseño mío, esto se lo robé a un colega que seguramente hay mucho refrito ahora de todas las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que están contadas, son las mismas cosas que están contadas por diferentes personas, ¿no? Pero fíjense qué interesante esto, por lo menos a mí, y yo lo voy a utilizar intencionalmente, ¿no? Fíjense, hablando de modelos del mundo, ¿no? La primera consigna, ¿no? Que yo le dije y le repetí varias veces, ¿no? Porque esto tiene que ver con ese truco. Lleguen hacia su punto máximo, ¿sí? Fíjense si, y muchos después se dieron cuenta que ese punto máximo no era el punto máximo, que se podía llegar a un punto que era mayor. Sin embargo, hay algo dentro de nosotros que en algún momento nos dijo hasta acá. ¿Sí? Quizás no somos conscientes de esas voces, y esto es lo curioso. Esos son, podríamos decir que son nuestros propios modelos del mundo que nos dicen y que tienen que ver los modelos del mundo son esos marcos de referencia, que nos dicen, mira, podés llegar hasta acá cuando en realidad podés llegar mucho más. Pero basta, ¿sí? En estar atentos a que verdaderamente a esa voz interna, seguramente por alguna cuestión nos está diciendo hasta acá, ¿sí? Y podemos llegar mucho más. La programación neurolingüística no le interesa mucho. A Ay, ver, gorda. ¿sí? Hay un micrófono que está abierto, ahí está. ¿Sí? Eh, la programación neurolingüística, a diferencia por ahí de otras escuelas de psicología, no le interesa saber mucho las causas. Es decir, hay una frase que dice, entender las razones psicológicas por las cuales vos te perdés en una ciudad no te saca de una ciudad, porque vos voy, ¿por qué me perdí en una ciudad? ¿Por qué me perdí en una ciudad? ¿Por qué me perdí en una ciudad si sigo perdido en la ciudad? ¿No? Entonces está bueno saber que uno quiere ir a determinado lugar. Y a veces lo que nos pasa, muchas veces que nos pasa es que no sabemos que queremos ir a determinado lugar, ¿sí? O sea, uno de los desafíos de la vida es tener una vida con propósito, ¿sí? Es decir, fíjense que la palabra sentido y destino tienen las mismas letras. Sentido y destino son las mismas letras, ¿sí? Yo juego con estas dos palabras, ¿no es cierto? Porque cuando uno se adueña de su sentido, le encuentra un para qué a las cosas, ¿sí? El destino ya no nos condiciona tanto. Nosotros empezamos a tejer las tramas de nuestro destino porque sabemos cómo encauzar, digamos, nuestra energía en torno a un propósito. Eso es lo que viene a traer el coaching, ¿no? O sea, el coaching nos viene a recordar justamente esto que dice la programación neurolingüística, es decir, entender las razones psicológicas de por qué estás perdido en un lugar no te saca del lugar. A veces hay que ir a esa situación. Y a veces esas partecitas de nuestra alma que quedó extraviada por algún trauma que tuvimos de chiquito y que todavía no supimos recibir, bueno, hay que darle a esa parte de nuestra alma, de nuestra mente, hay que darle algo acá. ¿No? La programación neurolingüística también entendió eso.
al principio decía, no, no hay que ir hacia atrás. No, sí, a veces hay que ir hacia atrás, ¿sí? Pero no siempre. A veces nuestros problemas es que no tenemos un para qué, que no tenemos hacia un dónde ir, ¿no es cierto? Entonces es uno de los desafíos que tenemos hoy, encontrarle un motivo, encontrarle para qué. Cuando empezamos a hacernos cargo de para empezar a liderar nuestra vida, tenemos que saber hacia dónde queremos ir. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando de que hay partes en nosotros, aludiendo, digamos, a este ejercicio, a este cuento, del científico al principio, hay que entender que hay dimensiones en nosotros, que muchas veces somos parte del problema. Es decir, hay una de las frases que dice, un problema, ¿sí? Es una solución que espera ser encontrada. A mí me gusta mucho, yo lo uso mucho en el coaching, ¿no es cierto? Un problema es una solución, y eso te genera optimismo, pero también es cierto que te hace responsable, pero ¿quién hace responsable de nosotros? Y a eso que la programación neurolingüística le interesa que trabajemos, es ser ese adulto, en general una persona consciente que conozca las partes de uno y que pueda intervenir sobre cada una de esas partes. ¿Me van siguiendo hasta ahora? ¿Sí? Entonces, fíjense qué interesante, dice, un problema, ¿sí? Es una solución que espera ser encontrada, ¿sí? Ahora, después había otra frase que también uso bastante en el coaching, que a mí me gusta mucho. Entonces, justamente una de las frases que dice uno de los creadores de la programación neurolingüística dice, no es que, ¿están viendo ahí? Se me fue la imagen, ahí está. Dice, Sí, te vemos, Sergio. bueno, muchísimas gracias. Uno de los creadores de la programación neurolingüística dice, no es que la vida sea lo suficientemente, que no sea, no es que la vida no es abundante, sino que vivimos con condicionamientos internos que nos impidan, ¿sí? Conectarnos con esa abundancia, ¿sí? Y entonces, ahora yo, por ejemplo, quiero jugar un poquito con ustedes en términos de, al menos, cómo puede llegar a estar entendiendo la programación neurolingüística, ¿sí? Cómo están hechos esos modelos del mundo. Porque la PNL dice, vamos a ver, hay personas que tienen modelos del mundo que hacen que sean exitosas y hay personas que tienen modelos del mundo, ¿sí? Que hacen que no sean no exitosas, ¿sí? Para la PNL no existe el fracaso, solo existen los resultados. Dice, bueno, escúchame, si estás haciendo las cosas que te llevan a tener un resultado que no es el que vos querés, hace una cosa diferente. Por eso lo importante es la mente generativa, conectarse con la creatividad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, esto es importante, es decir, empezar a entender cómo son estos procesos internos nos da la posibilidad de intervenir sobre esos procesos. ¿Sí? Y a veces no basta con decirle, viste, a otra persona, sí, ¿qué es lo que querés? ¿Viste? ¿Qué es lo que querés? Como si fuera tan fácil. Es un desafío a veces reconocer qué es lo que queremos, reconocer qué es las cosas que nos motiva. ¿Mm? Bien, vamos entonces a... Se me ocurre algo sencillo, ¿no? Porque podría estar mucho tiempo. Esto se puede transformar en un taller y yo lo que busco es dar una charla informativa, ¿no? Imaginemos un problema. O sea, simplemente como para que vean una forma sencilla de cómo puede estar trabajando. Esto que voy a hacer no quiere decir que le funcione a todos los que están acá en la sala, ¿sí? Como como decía Tuhan, ¿no? Y se puede fallar lo que voy a hacer. Pero no importa. Es decir, la PNL dice, si te falla, hace otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, la PNL nos vuelve creativos. Supónganse que tienen un problemita, ¿no? Traigan un problemita de grado que no sea muy grave, ¿sí? O sea, no traigamos, en términos de la escala Richter de los movimientos telúricos, traigan algo de grado 3, no traigan un problema de destrucción total porque me voy a tener que dedicar específicamente a la persona que ojo con eso, que muchas veces sufrimos porque quedamos atrapados en los problemas, que es un tema que tiene que ver con la asociación, nos involucramos emocionalmente, tenemos que saber desafectarnos emocionalmente. Todos tienen un problemita, y si no tienen un problemita se lo inventan, porque somos también buenos en inventarnos problemitas. O sea, vamos a ver, tenemos un problemita, a ver, del 1 al 10. Vamos a ver, supongamos que tiene un cierto valor. ¿Podrían decir con los dedos de la mano qué nivel de malestar le genera ese problemita?
O sea, 8, 10, así, ¿cuánto más o menos? 5, 5. A ver, Ezequiel, tenés un problemita 4. Bueno, Leonora, dale, fantástico. Tenés un problemita, Martín, si no te pasamos alguno. A ver, tenés, dale, fantástico. Bueno, tenemos un problemita. Sí, eso, la calibración es muy importante en la programación neurolingüística, porque buscamos que eso que está sucediendo en la persona, eso que es subjetivo, lo comienza a compartir. Dice, no es lo mismo decir, mira, che, esto me hace sentir así, que me hace sentir mal. Ya lo empezás a objetivizar. Y entonces nos da la posibilidad de que cuando estamos haciendo algo con el problemita, ¿sí? Ese problemita empieza a cambiar. ¿Mm? Vamos a ver, ese problemita, supónganse, ¿a qué distancia están ustedes? Si lo tuvieran que poner con esta mente holográfica, ¿a qué distancia lo pondrían? ¿Lo pondrían acá? ¿Lo pondrían a qué distancia lo pondrían de ustedes? A ver, Gisela, ¿a qué distancia lo pones el tuyo? ¿Sí? Lo pones ahí. Ajá. Bueno, a ver, Gisela. Ahí, si lo pones ahí, ¿cuánto mal te hace sentir? A ver, del 1 al 10, decime. Vamos guiando, te hace 3. A ver, acerca el problemita con la mano. Acércalo. ¿Cuánto mal te hace sentir el problemita? A ver, ahora, ¿estás en 3? A ver, o estás en más, por tenerlo cerca. ¿Eh? Ah, fíjate qué interesante, ¿no es cierto? O sea que, fíjate cómo es, o sea que nosotros nos hacemos representaciones de lo que nos pasa, ¿sí? Ensayen cada uno con su manito, ¿sí? Con su mano, si alejan el problema, si lo acercan. Y calibren esa palabra de la programación. ¿Me seguís, Alicia? ¿Sí? Si alejas el problema. Acá ¿Es en el mejor? chat Julia dice que si lo acerca es Sí. más y si lo aleja es menos. Ajá, qué interesante, ¿no? Esto que parece un juego, es como lo que estoy invitando es a que se den cuenta que nosotros tenemos un control remoto, que puede empezar a dinamizar cómo nosotros tenemos la experiencia. Cuando la experiencia se aleja, la imagen que tenemos de problema se achica, muy probablemente, lo que pasa es que no somos conscientes. Sí, es mejor cuando uno está peleado con alguien, es mejor mirarlo, que pase por la vereda de enfrente, ni siquiera lo miro. Entonces se dan cuenta que la mente estructura las experiencias, ¿sí? Entonces estaba haciendo recién un jueguito de la percepción. Fíjense, yo estoy jugando, ¿sí? Con un zoom interno, estoy jugando con la representación. Yo estoy jugando con que lo alejo, la imagen se achica. ¿Sí? Si la imagen se achica, ya inconscientemente por ahí no tiene la misma afectación. Puede ser que a alguno no le funcione, pero esto es porque está pasando otra cosa. Y la programación neurolingüística también puede indagar ahí, ¿sí? Ahora, hasta ahora me van siguiendo lo que voy haciendo. Che, Gisela, no lo dejes cerca, déjalo bien lejos eso. Porque dejarlo lejos, vos sabés que lo que hace es desafectar el cerebro límbico. O sea, cuando uno lo tiene lejos, no está atrapado en la emoción. Cuando no está atrapado en la emoción, esto te lo explica muy bien las neurociencias, cuando no estás atrapado por la emoción, te puedes volver creativo. Entonces a ese problema, ¿sí? Que generalmente te tenía con el cortisol acá arriba, ¿sí? Ojo, que yo sé todas estas cosas y muchas veces las situaciones me atrapan, pero bueno, sé algunas cosas que me permiten intervenir conmigo, ¿sí? Y me ahorro por ahí alguna sesión de terapia. Entonces, bueno, por lo menos ya tengo como un poquito más de autonomía, con las herramientas que voy aprendiendo. Entonces, uno puede elegir, uno no quiere decir que el problema desaparezca, pero yo me logro, ¿sí? Una actitud interna que me invita, si esto quedaría ahí, hay cosas que por ahí necesitan un tiempo de maduración y está bueno que no lo vayan enfrente, por eso la distancia, ¿sí? Voy a tomar, che, disculpame, pero necesito tomar un poquito de distancia, ¿no? Pero esa distancia, el tiempo es distancia para la programación neurolingüística. No es lo mismo, fíjense lo que significa haber tenido el almuerzo hoy, que el almuerzo de hace una semana, que el almuerzo de hace un mes. Fíjense que va teniendo diferentes ubicaciones en el campo holográfico, ¿eh? Pero lo que estamos jugando básicamente, o lo que estamos trayendo a la conciencia, cómo la mente está representando nuestras experiencias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Es muy lo estoy haciendo un poquito rápido, ¿no? Imagínense que ese problema
Ahora, si volvés a pensar en el problema, Gisela, en esa distancia donde lo tenías antes, ¿lo puedes dejar en la misma distancia donde donde tenías antes el problema? ¿Sí? ¿Lo puedes poner con la mano en la misma, sí? Cuando pensás en el problema, te sigue provocando la misma, aún dejándolo en el lugar donde estaba antes, ¿produce la misma sensación o cambia? Cambia, ¿no es cierto? O sea, por más que lo hayas... ¿Por qué? Porque vos estás dándote cuenta de que tenés un poder sobre el problema, que podés intervenir sobre un problema, ¿no es cierto? Es como si vos hubieses vivido toda tu vida en una habitación oscura y de pronto, por un momento, tenías un montón de muebles, aprendiste a moverte con todos esos muebles, pero por un momento en la habitación se encendió la luz de la conciencia, ¿no es cierto? Se encendió la luz. ¿Te vas a mover de la misma forma que cuando te moviste, cuando no había luz, a ese momentito que tenías luz? ¿Entiendes la metáfora que estoy usando? Cuando uno empieza a darse cuenta de que puede ver es una de las capacidades más grandes que tiene el ser humano. Cuando uno ve, te puedes hacer el tonto, ¿sí? Te puedes hacer el boludo, como decimos en Argentina, pero ya viste y ya estás jodido. ¿Sí? Entonces, ahí tenés que, podés hacer, a ver, el tema ahí es el desafío de hacer algo con lo que viste. Ahí estuvimos jugando con la percepción. Yo ahora le podría dar otro ejemplo. Imagínense que ese problema tiene un color. ¿Qué color tiene? Fíjense qué interesante porque el inconsciente de cada uno le va a poner un color. Sí, a cada uno de los problemas. ¿Qué color tiene, Ezequiel, para vos eso? Tu problema. ¿Mm? Color blanco para mí. Un color grande. A ver, fantástico. Ahora escúchame, si ese color, ¿cuál es el color de la alegría para vos? Azul. Azul. A ver, bueno, a ver, si le metes azul a ese blanco, el problema no desaparece, pero ¿cómo lo percibís? Y ya se ve celeste. Ya se ve celeste, ¿no es cierto? Bueno, Claro. ¿y cambia tu actitud si lo empezás a ver celeste? Sí, totalmente. Bueno, fantástico. Bueno, entonces, obviamente, si yo empiezo a jugar, estoy jugando a nivel de la percepción, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver un poquito las diferentes dimensiones en las que un coach puede llegar a intervenir o interviene un psicólogo, ¿no es cierto? Pero entender que hay una parte que nosotros aprendimos a ver de una determinada manera. ¿Viste? Yo tengo amigos que ven negocios por todos lados y son buenísimos. Yo lo veo, a veces digo, quiero aprender a ver cómo ves vos para hacer negocio, ¿no? ¿Entendés? Porque han aprendido a mirar las cosas de una determinada manera. El tema es que dice, bueno, algunos, sí, porque vos sos de cuna, sí, porque ya lo mamaste desde chiquito, con los modelos del mundo. La programación neurolingüística, justamente, como se dedica a modelar la excelencia humana, dice que podés aprender de los que saben. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? Sergio, acá en el chat, Olga Sí, pregunta, ¿esa representación de qué depende? ¿Es consciente o inconsciente? generalmente es inconsciente. Es decir, fíjense, nosotros vamos percibiendo, todo el tiempo estamos percibiendo a través de todos los periféricos, como se llaman en computación. Lo que vemos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que sentimos. ¿Sí? Vamos, en lo que se dice en programación neurolingüística, vamos mapeando la realidad, pero eso hace inconscientemente. ¿Sí? Por eso hay algo en nosotros, ¿sí? Que está continuamente percibiendo. ¿Podemos mejorar esa percepción? Sí, por supuesto podemos mejorar, por eso está el mindfulness, ¿no? O sea, por eso la programación neurolingüística te enseña a activar los canales. Yo, por ejemplo, cuando empecé a aprender a estudiar batería, en un momento me puse a estudiar batería, y lo que antes era ruido comenzó a ser música, pero era un canal que yo no lo tenía entrenado, ¿no? Entonces, la programación neurolingüística te dice, bueno, que tengas activado cada uno de esos canales. De hecho, los que son expertos en algo tienen muy enriquecidos esos canales en lo que son expertos. ¿Sí? Un experto enriquece esos canales. ¿Sí? Nosotros nos conectamos con la realidad y tomamos más presente cuando tenemos todos esos canales activos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué importante que es el tema de la percepción. Pero no basta con lo que yo percibo, es después, hay otra dimensión de la mente que tiene que ver con lo que yo me digo de aquello que estoy percibiendo. Y a veces no interpreto bien, interpreto de una manera que no es objetiva. ¿Sí? Por eso todo el tema del desarrollo personal
es muy importante este nivel de la sinceridad, ¿no? O sea, ese portento de verdaderamente estoy explicando aquello que estoy viviendo, ¿no? Es donde generalmente actúan, digamos, muchas ramas de la psicología, trabajan, digamos, en ver cómo vos estás interpretando, qué me estoy diciendo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuve una experiencia mal con una pareja y me digo que todos los hombres o todas las mujeres estoy constituyendo una creencia. Tengo que ir a revisar mis creencias. Es decir, entonces ahí es muy importante aprender a preguntarse. Es decir, si uno de de las personas que le han dado más impulso a la programación neurolingüística nos dice, somos la calidad de las preguntas que nos hacemos. Es muy porque la pregunta, ¿sí? Es ese instrumento, es el palo que mueve las brasas, ¿eh? Que mueve en todo caso esas estructuras que están en nosotros cristalizadas. ¿Sí? Si nosotros tenemos que decir, la mente sí es como, lo podemos pensar como es una huerta. Si vos no la trabajás, si vos no vas a revisar, si tenés malezas, si no la regás, si vos no le cambias, si no sabes qué sembrar hay determinadas situaciones que la mente la tenés que entrenar para esas situaciones. Lo mismo que las huertas. La huerta yo tengo que plantar para un determinado momento. O sea, hay cosas tengo que plantar en una época, cosas que son para otra época. Entonces yo tengo que decir, ¿y quién en nosotros? Y es esa parte de nosotros que se va desarrollando como cuerpo consciente. Es decir, cada vez que nosotros vamos aprendiendo formas de intervenir sobre nuestra forma, de interpretar, de imaginar, de hacer, cada vez nos volvemos más creativos. Y es como quien aprende cada vez más de un auto, ya no depende tanto del mecánico. Si te pasa algo en la ruta, lo arreglas vos mismo, aunque sea de momento lo arreglas con alambre como para seguir funcionando, ¿no? Pero fíjese qué interesante es, empezamos a vivir una vida propia y no de acuerdo a cómo la aprendimos a vivir. Pero la aprendimos a vivir según como nos enseñaron. Entonces la vida se vuelve más auténtica. ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de elegir, tengo la libertad de hacer en términos de quién quiero ser. Yo puedo elegir quién quiero ser. Gracias papá, mamá, ¿me entendés? Pero yo ahora comienzo a ser mi propio papá, mi propia mamá. Yo soy el que me pongo mis propias leyes. Soy un país que está emancipado, ya tengo mi poder legislativo propio que revisa las leyes y las cambia. ¿Sí? Soy un Sergio, propio acá en el chat Olga dice, hay que cuestionar lo que uno piensa, es decir, dudar de cómo se interpreta la realidad. sobre todo en aquellas situaciones en las que no estamos yendo en dirección hacia donde queremos. Muchos de los programas están bien, pero tenemos que estar atentos. Es decir, yo hago un viaje, tengo que ir leyendo. Bueno, ahora tengo el GPS de Google Maps, hay un montón de aplicaciones que te van diciendo que estás, pero cada tanto vos tenés que ir viendo si vas en dirección hacia donde vos querés. Entonces, muchos de los programas y muchas de las cosas que teníamos aprendidas están bien, no todas las cosas en nosotros. Tenemos que ir a revisar aquellas cosas que no nos permiten ir en dirección hacia donde queremos. Pero para eso es muy importante, como dije antes, que entendamos el sentido de nuestra vida. Y esto en la lingüística responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quiero vivir esta vida? ¿Qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo que le da sentido? ¿Sí? Entonces, es muy importante por eso, ¿no? La programación, esos programas que ya están, la lingüística que permite en todo caso cuestionar y desafiar esos lenguajes, ¿sí? Y obviamente todo esto está en la neurología que hace el enlace entre lo que es la palabra y los programas. Es decir, nosotros pasamos de ser programas a ser nuestros propios programadores. Y esto es así. ¿Sí? Entonces esto es así. Entonces, obviamente, cuando uno empieza bueno, ¿es complicado al principio? Sí. ¿Es complejo y complicado? Sí.
Al principio puede ser. Cada vez está más difundido, cada vez hay más gente que trabaja en esta línea. No estamos en esta época que nosotros tenemos esa posibilidad de elegir y construir una vida consciente, eligiendo, ¿no? Sin tantos condicionamientos. ¿Mm? Entonces, generalmente no es lo que sucede, ¿no? Sino lo que hacemos con lo que sucede. Y la PNL te dice que, bueno, que no, una opción no es opción, dos opciones tampoco, que tres opciones, empezar a pensar de manera creativa. Y esto es conectarnos con esta dimensión que está muy poco explorada en nosotros y que a veces nos maravillamos de personas a las que le llamamos genios porque le han dado valor a esta parte de nosotros que todos tenemos. Y es un músculo, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahora? Entonces, la programación neurolingüística, ¿qué hizo? A la programación neurolingüística, ahí si querés podemos pasar uno de las fotos de los creadores de la programación neurolingüística. Ahora, Sí, acá en el chat nos puso Julia, ¿es correcto decir desaprender para aprender? sí, en realidad eso es un proceso transformacional, o sea, las neurociencias hoy nos demuestran que esos circuitos neurológicos que vos dejás de usar, el cerebro, por un principio de economía que tiene el cerebro, lo comienza a utilizar para aquello que vos vos querés que sea un hábito en tu vida. Es decir, el cerebro construye eh, autopistas en aquello que vos constituís como un hábito. ¿Sí? Un hábito es aquello que vos habitás. Entonces, sí, el cerebro, desde lo biológico, el cerebro justamente desarma estos circuitos neurológicos, ¿sí? Y usa esos circuitos neurológicos para armar otros circuitos. En este momento es la capacidad de aprender y desaprender, es una capacidad muy importante. ¿Sí? Es como quien dice, a veces yo peleo, a ver, ahí está. Yo a veces peleo porque me cambian, me metieron esto en WhatsApp. Me metieron ahora esta inteligencia artificial, y ahora que esto me va a robar los datos, y ahora me va a pasar un montón, y empiezan un montón de cosas que tienen que ver con cosas que nosotros teníamos aprendido. Tiene un costo aprender y desaprender, pero es una capacidad que uno va desarrollando. Cuanto más habilitamos la capacidad de aprender y desaprender, más fácil aprendemos y desaprendemos. Esos que están ahí son los creadores de la programación neurolingüística. ¿No? Son los creadores de ¿qué ellos entendieron esto de los modelos del mundo. Entonces, a ver, se pusieron a ver cómo es, digo, mirá este que funciona bárbaro. Y dice, ¿cómo si uno le pudiera sacar el chip y ponérselo? ¿No? Los modelos, los modelos son como las abejas, llevan el polen de una flor a otro. Los modelos llevan la inteligencia de una persona a otra persona. Los modelos es una forma de compartir sabiduría. La programación neurolingüística, al sacarle un chip, saber cómo funciona una persona, cómo es, a ver, este que es excelente, che, este es muy buenísimo vendiendo, este es buenísimo vendiendo. A ver, ¿cómo puedo aprender de él? La programación neurolingüística es como el YouTube de ahora, ¿no es cierto? Es decir, yo digo, a ver, ¿cómo puedo hacer una pizza, no sé, a ver, no sé, al Roquefort? Y voy a YouTube y le pregunto a ver cómo hago. Bueno, la programación neurolingüística, más allá de estas recetas, busca tener recetas de excelencia, ¿no? Los modelos no son definitivos, pero los modelos nos enseñan a aprender de otros, de los que saben. Entonces, democratizó en todo caso la capacidad de aprender. Yo admiro a las personas que tienen la habilidad de ser felices. Digo, a ver cómo hacen. Hoy muchos, digamos, neurocientíficos se dedican a ver, y muchos médicos y muchas personas que están dedicadas a la salud, a ver cuáles son esos hábitos que hacen que uno pueda llegar a ser feliz. O sea, cómo puedo hacer, cuáles son esos hábitos que hacen que yo tenga más alta mi autoestima. ¿Cómo puedo hacer para que yo tenga confianza en mí mismo? ¿No es cierto? Entonces, la programación neurolingüística estudió estos
en esas 4 fotos que están ahí, esos fueron los primeros que se centraron, Virginia Satir, Milton Erickson, Fritz Perls, son psiquiatras que hacían magia en sus consultas. A las personas entraban, ¿no les ha pasado a ustedes que a veces quieren desaparecer para siempre? ¿Sí? Y hay momentos en que uno quiere vivir eternamente, ¿no? O sea, digo, bueno, a ver, si yo sé qué es lo que estoy haciendo para vivir eternamente, si conozco mis estrategias de sentirme bien, y soy una persona que se da cuenta de eso, y tengo la posibilidad de aplicarlo más frecuentemente, sí, para eso sirve el modelado, para explicar cómo funcionás y para hacer uso de aquellos modelos que vos te funcionan muy bien, para que lo apliques más continuamente. Si vos sabés que hay ciertas cosas, ¿sí? Que te hacen mantenerte, digamos, en una paz interior. Y bueno, ¿para qué sirve la experiencia? Bueno, la experiencia sirve justamente para aprender, ¿sí? De la experiencia, ¿no? Entonces, esas aprendizajes pueden ser bien tus estrategias, ¿no? Pues la PNL se dedicó a ver cómo estas personas hacían magia en los consultorios, ¿no? O sea, entraban personas que estaban totalmente deprimidas, a mí me ha pasado en una época en particular, hace muchos años atrás, y yo decía, el especialista que me atendía, yo tuve la suerte de haber trabajado con muy buenos especialistas. Yo estaba una semana sin verlo, pero me hacía 2 o 3 preguntas y es como que me hacía una quiropraxia mental, espiritual, emocional, porque yo decía, pero ¿por qué yo no me hago estas preguntas? ¿Por qué yo no tengo la capacidad de hacerme a mí mismo estas preguntas? ¿No es cierto? De ser un poquito, viste, ese Rambo que se cura a sí mismo sus propias heridas, se desinfecta, se sana, pero no porque quiero ser un superhéroe, sino porque es como reconocer en mí todas esas potencias que a mí me hacen en todo caso reconocerme en todo lo que puedo llegar a ser. Y eso cada vez aplicarlo en cada parte de mi vida. ¿Me van entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué interesante la metodología del modelado. O sea, la programación neurolingüística desarrolló, digamos, es un arte modelar, ¿no? Nosotros, para egresar de la escuela, tienes que hacer un modelo, ¿no? Y para nosotros se representa un desafío, aprender a sacarle el chip de una persona, aprender de un otro, y a su vez demostrar que eso que aprendiste, ¿viste? Puede ser útil para mi propia vida. Modelar, es sacar un modelo. Así como aprendimos modelos, en particular la programación neurolingüística te enseña que reconozcas tus propios modelos, pero como los programadores, como los diseñadores de programador neurolingüístico, también sacó modelos de personas que hacían cambios y transformaciones a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel emocional, no solamente nos enseñan a que reconozcamos nuestros propios modelos, sino que utilicemos aquello que modeló ya la programación neurolingüística para que lo apliquemos en nosotros. A ver cómo le puedo dar a mi mente algo a cambio, cómo puedo cambiar mi forma de percibir, cómo puedo cambiar mi forma de interpretar, cómo puedo cambiar mi forma de imaginar. Si yo cambio eso, cambia mi forma de sentir y me vuelvo más inteligentemente emocional. Y puedo actuar, me dispone a actuar. Es como aprendo, digamos, todo eso que soy, ¿no? Entonces la programación neurolingüística nos enseña a que conozcamos nuestros modelos, nos enseña a conocernos, como decía las filosofías, ¿sí? Más tradicionales, ¿no? Noste te ipsum, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? El símbolo del escarabajo. Conocerte a ti mismo, pero también, no solamente eso, no es saber no solamente entender lo que me está pasando, sino cómo intervenir. Y en esto está la riqueza, por eso muchas escuelas de psicología, sobre todo del cognitivismo, empiezan algo que en su momento lucharon contra la programación neurolingüística, van a tomar cosas de la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística nos enseña a hacer cambios y transformaciones, ¿sí? Entonces, no solamente nos enseña a hacer nuestros cambios y transformaciones, sino que justamente lo hace
¿Cómo? Aprendiendo de los que son buenos. La programación neurolingüística nos enseña a aprender de las virtudes de un otro, ¿no? Y por eso la programación neurolingüística está muy asociado con la psicología positiva, ¿sí? Porque lo que busca obviamente es el bienestar. La programación neurolingüística es ecológica, es sistémica, ¿eh? Le interesa que vas a hacer un cambio vos, fíjate cómo va a afectar y cómo va a afectar a tu entorno, ¿no? Porque entiende esta dimensión, digamos, también. Entonces también se lleva muy bien con la psicología sistémica, ¿sí? Entonces la programación neurolingüística nos enseña a intervenir en estas dimensiones, del percibir, del interpretar, del imaginar, ¿sí? También del soñar. Pero ahora fíjense algo que ya estoy, no sé si ya cómo andan con todo esto, no veo, a ver si me levanta, si se durmieron, están ahí, desaparecieron algunos de la pantalla, están ahí, no sé, no los veo, a ver, ahí está. ¿Estás bien, Martín? ¿Sí? ¿Tamara? ¿Sí? ¿Se va entendiendo, Mariana? ¿Mm? Bien, Eleonora, bien. ¿Mm? Bien, fíjese esto, ¿no? Yo que vengo del palo de la programación, por eso yo digo, en esto encontré esa parte mía del misticismo, ¿sí? Pude unir lo del misticismo con la psicología, ¿no? Porque, bueno, por más que uno crea en ángeles, ¿sí? O crea, no sé, en determinados maestros, determinados dioses, para la programación neurolingüística, es una representación. Es decir, para mí Jesucristo eh, es, en todo caso, mi referente interno, ¿sí? El sistema nervioso termina siendo una neurosociación entre una representación y el estado que me produce esa representación, ¿sí? Entonces, la programación neurolingüística es ecléptica, ¿sí? Es trascendental, ¿sí? Y la programación neurolingüística es holística. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense qué interesante. Ahora estamos hablando, yo puedo aprender la programación neurolingüística, entonces me enseña a conocerme, ¿sí? Pero me enseña a intervenir sobre eso. Sí, yo, bueno, me hago una carta astrológica y yo digo, bueno, fantástico, tengo a Neptuno, no sé, en casa 3, me digo, fantástico, es una herramienta de diagnóstico fantástico. Bueno, ahora, ¿cómo me saco este planeta de encima? ¿Sí? ¿Cómo me saco este planeta? Tengo este retrógrado que está acá, ¿cómo me saco este planeta? Dice, bueno, escúchame, me tiraron la carta del tarot. Bueno, fantástico. Dice, uy, estoy hecho mierda, digo, con este. Bueno, fantástico, pero ¿cómo hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? O sea, no es lo que sucede, sino lo que hago con lo que me sucede, ¿no? Entonces digo, es hacerme responsable, ¿sí? Si no le estamos dando, ¿sí? Y como dice, los astros inclinan, pero no determinan. Nosotros tenemos la voluntad de empezar a hacer, pero hay que saber hacer. Y la programación neurolingüística nos da esas herramientas. No te digo que lo vas a saber en las primeras clases, pero ya desde la primera clase vas a estar trabajando con tus propios programas, ¿sí? Ahora, fíjese interesante, yo puedo aprender, entonces yo estoy en una empresa, ¿sí? Una empresa me llama porque dice, mira, tengo 20 vendedores, ¿sí? Y digo, este vende que es una maravilla, ojalá los otros 19 vendieran como este. Vos le podés sacar el chip a este que funciona bien, ¿sí? Y enseñárselo a estos otros 19. Bueno, ahí la programación neurolingüística puede ir a aprender esas estrategias de éxito, porque los que saben hacer y son expertos, difícilmente saben explicar lo que les pasa, porque han amasado tanta experiencia, ¿sí? Dice, bueno, había, ¿no?, como un vendedor de telas, ¿no? Que ya miraba el rollo de tela que le dejaban ahí en la entrada de la casa y decía, esa tiene 80% de lycra, 20% de algodón, aquella tiene 30%. ¿Y cómo sabe? Y porque toqué mucha tela, ¿sí? Entonces, uno aprende, ¿sí? Obviamente con la experiencia, ¿no? Uno es su propio laboratorio. Programación neurolingüística te va a permitir que vayas conociendo y que vayas interviniendo, ¿no? Sobre eso que sos para que seas aquello que podés llegar a ser. Y uno se sorprende muchas veces, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante. Entonces yo puedo sacarle chip a, che, mirá qué seguro que está de sí mismo, mirá con qué asertividad se expresa. Dice, ¿podemos aprender de eso? Sí. La programación neurolingüística, en su metodología de modelado, puede sacar un módulo.
Entonces no solamente es aprender modelos, sino es aprender a sacar chips y aprender de otros. Es una filosofía de vida también. Me voy a empezar a mirar en lo positivo que tienen los otros. Ahora, fíjense si esto lo emparentamos con la neurociencia. ¿Mm? Las neurociencias nos resumen, después ahora Flor ahí nos va a pasar una filmina. Fíjense, la primera se lleva muy bien, no se llevan bien con algunas ramas de la psicología, pero se lleva muy bien con las neurociencias. ¿Sí? Las neurociencias se llevan muy bien porque coincidimos en mucho. Esto ahora, en el momento que se fue desarrollando la PNL, por ahí no hay los instrumentos que hay ahora. Pero, sin embargo, todos esos instrumentos que hay ahora permiten comprobar lo que fue concluyendo la programación neurolingüística. Entonces, las neurociencias nos dicen que en ese área que está ahí del cerebrito, que antes no se le daba valor. Antes esta parte, para resolver ciertos conflictos, se hacían lobotomías, se buscaban anular esta parte porque decían que era la base de los conflictos, pero es la base de los... Esta es la CPU, esta es la central de procesamiento del ser humano. Ahí está el hardware donde se instalan todas estas capacidades que vamos a entrenar en la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística, como van a ver, termina siendo un gimnasio. ¿Sí? Un gimnasio mental, espiritual, ¿sí? Ahí hay una imagen ahí abajo, pero ahí está, termina siendo un gimnasio, porque cada vez que nosotros entendemos una forma vemos la forma de entendernos, ¿sí? Y empezamos a tomar las riendas de nuestra propia vida, nos paramos, como se decía antes, te parás sobre tus propios pies, vos vas entrenando un conjunto de capacidades. Las capacidades son esas que ahora Flor nos va a mostrar, pues las neurociencias dice esto, dice, esas de ahí hay como 20 y pico de metacapacidades. Dice, esto que hace a un adulto, vieron que muchas veces dice, che, qué poco adulto que sos, ¿viste? Uy, pero mira qué adulto que es este, ¿no? O sea, uno va, básicamente, una persona adulta ha logrado un adulto robusto, como le digo yo, robusto porque es una palabra de computación, ¿no? Cuando un programa es muy bueno, es un programa robusto. Ese no tenés por dónde entrar, ese es un programa que no te va a fallar, ¿sí? Entonces, cuando uno va entrenando estas capacidades, es decir, imagínate, reflexionar, ¿no? Primero, razonar, reflexionar. ¿Quién nos enseñó? Che, tenés que ir a reflexionar, pero ¿cómo hago? A ver, pero decime, y hacete preguntas, pero ¿cuáles? ¿Cómo? ¿Qué es lo que me tengo que ir a cuestionar? Imagínense eso solamente, ¿no? O sea, fíjense que ya dijimos, ¿no? Eh, que la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que dijimos que un hombre es la calidad de las preguntas que se hace? Entonces yo empiezo a reflexionar, ¿no? Si vuelvo a flexionar esos programas que si no los reviso, y bueno, siempre voy a andar con Windows 7, o sea, no, ya está el Windows 11. O sea, si yo no vuelvo a ver que tengo mi huerta, tengo que revisarme, ¿no? O sea, tengo que ir a revisar. Cada vez que salimos de casa tenemos que revisar si tenemos las llaves, si tenemos los documentos, si cerramos bien. Bueno, tenemos que revisar si vamos con todos los jugadores al mundo, ¿no es cierto? Tenemos que muchas veces lo que tenemos que hacer es entrenar a esos jugadores. Entonces, bueno, imagínense la programación neurolingüística modela aquel que tiene la capacidad de reflexionar. Dice, ¿cómo haces para reflexionar? Bueno, la programación neurolingüística nos enseña un método que viene de la lingüística, justamente por uno de los creadores, que nos enseña a hacernos preguntas. Y no solamente preguntas a nosotros, sino también preguntas a los demás. Imagínense esto de motivar. A ver, ¿cómo hago para motivar? Bueno, la programación neurolingüística nos enseña desde la lingüística lo que tiene que ver con la motivación, tiene que ver en gran parte con la pregunta ¿para qué? Otras veces nos motivan las necesidades, nos motivan los deseos, pero desde la conciencia, la pregunta ¿para qué? Y desde la lingüística nos conecta con esa parte de la motivación, ¿no? Aquello que nos da sentido, como dije hace un rato, ¿no?
Entonces, bueno, yo ahora no me voy a detener a hablar de cada una de estas 24 metacapacidades, pero son las que directa o indirectamente estamos trabajando cada vez con los modelos que ya la programación neurolingüística brindó. Cada vez que nosotros vamos teniendo cada una de estas capacidades, somos inteligentes emocionalmente, aprendemos a no procrastinar, empezamos a tomar las riendas de nuestra vida y nos ponemos objetivos que para nosotros tienen sentido, hacemos una buena planificación, aprendemos a postergar la gratificación, aprendemos a determinar qué es lo importante de lo que es urgente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez vamos reconociendo en nosotros, vamos llegando a eso, a ese nivel de autorrealización. Ya no somos los programas, sino los que hacemos los programas. Yo puedo decidir, ¿sí? ¿Quién quiero ser? ¿Sí? ¿Es un trabajo arduo? Sí. Y sin embargo, si nosotros no hacemos este trabajo, ¿quiénes somos? Aquellos, aquello por lo cual otros decidieron que nosotros seamos. ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos repitiendo, digamos, los patrones de alguien que entendió que las cosas se deberían hacer de esa manera? Ser buena persona no significa ser. A veces ser buena persona simplemente es cumplir las expectativas de aquellos que esperan de nosotros aún algo, pero no somos nosotros mismos, no estamos eligiendo. Simplemente estamos siendo niños sumisos, frente a una realidad que no terminamos de comprender en esta posibilidad de ser nosotros mismos. Bien, entonces, fíjense qué interesante, lo que nos promueve la programación neurolingüística. Nos permite conocernos, nos permite intervenir sobre lo que nosotros queremos ser, nos permite entrenar básicamente en todas estas metacapacidades. ¿Para qué? Bueno, para que podamos ser personas auténticas, para que podamos encontrar, vivir la vida que verdaderamente nosotros elegiríamos. ¿Hay una edad para esto? No. ¿Hay un tiempo? Bueno, por lo menos nosotros pedimos que haya una edad de base donde el cerebro ya esté, por lo menos haya un pensamiento crítico en las personas que están haciendo esto, porque la programación neurolingüística no te vende nada. Lo que la programación neurolingüística te invita a que explores aquello que tiene para compartir y que vos en todo caso elijas, porque lo que buscamos nosotros es que vos cada vez te hagas responsable de aquello este, eh, por lo cual elegí ser, ¿no? Es básicamente eso. Podemos tener un montón de recursos, como dice la filmina esta ahí, pero si no sabemos cómo usarlo, va a ser un problema, ¿sí? Entonces necesitamos conocer, que tenemos los recursos y tenemos que saber cómo utilizarlos. Y bueno, finalmente para cerrar todo esto, una vez que conocemos todo esto, el primer año nosotros lo que buscamos es que, bueno, empecemos a tomar esta dimensión de conocernos a través de la propuesta de la programación neurolingüística, ¿sí? Que empezamos a hacer intervenciones con nosotros mismos y con los demás, y al mismo tiempo nos estamos preparando para el coaching. El coaching es la profesionalización de la PNL, que es aplicar lo que vamos aprendiendo con otra persona. Pero eso lleva un tiempo, ¿no? Esto no es un coaching de 6 meses, ni un año. Un coaching de la programación neurolingüística, ¿sí? Lleva 2 años. ¿Es necesario dedicarte a hacer el coaching? No, lo puedes, solamente con el hecho de hacer el primer año ya te vas a llevar un montón de cosas, ya vas a poder estar haciendo coaching, pero no de manera avalada por la escuela, porque entendemos que tenés que madurar un montón de experiencia. Nosotros buscamos que ustedes practiquen las clases que nosotros enseñamos, nosotros mandamos unos videos, pero en las clases nos reunimos a practicar. ¿Sí? No, no seamos unos burros cargados de libros. O sea, la información hoy está en todos lados. Nosotros lo que tenemos que capacitarnos, hoy que tenemos que entrar en entrenar las capacidades. Los modelos justamente de ese gimnasio que hacemos una vez a la semana. Bueno, todos estos detalles se los van a pasar después a través de Florencia. Florencia después va a dar todos estos detalles. Pero básicamente, la primera es práctica, ¿sí? Obviamente tenemos que darte un marco teórico.
¿sí? Por eso te mandamos el material, el video, pero nos reunimos a practicar. Practicamos y estamos de un lado y del otro del mostrador. Hay quienes practican con nosotros y nosotros practicamos con los demás, ¿sí? Y es la manera en que nosotros vamos trabajando todos estos músculos, estos pilates, espiritual, mental, emocional y corporal, ¿no? Para buscar esa coherencia en nosotros, esa coherencia consciente. Entonces, el coaching, ¿qué es? Es el arte de acompañar a una persona o a una organización, ¿sí? A que logre aquello que se propone. También el coaching es ayudar a esa persona que determine aquello que se propone. ¿Sí? Es decir, un desafío que tiene el coach es ayudar a aquella persona que determine aquello que se propone. Bueno, hasta acá, disculpe, me excedí, creo que 15 minutos, porque empezamos 6:05, dije que iba a estar una hora, pero bueno, nada, yo sé que a esta altura nos vamos saturando. Yo creo que han captado la energía, por lo menos de lo que quiero decir, repetí varias veces ciertos temas para que queden fijados en ustedes. Obviamente, si hay preguntas, yo me quedo acá como para responder y desde ya... Bueno, no me voy a despedir. Si estoy diciendo que voy a responder algunas preguntas, me quedo acá para escucharlo. A ver, Darío Galván, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo te va? Yo le quería preguntar, porque Sí, el slider decía algo así como que es eh, partitioner o algo así, sí, sí, PNL, en coaching. Yo sí, soy coach ontológico, ¿sí? Terminé el sí, año pasado con Axo. ajá, sí. Quería saber a qué se refería la primera palabra, lo que es partitioner. Ya Sí, es practicante, practitioner en inglés, pero usamos los títulos oficiales, por eso a mí también a veces no me sale, siempre lo pronuncio de manera diferente. Es practicante en programación neurolingüística. Comenzás a a practicar aquello, ¿sí? Que te vamos a ir enseñando, por eso sos practicante. Cuando haces el segundo año, ¿m? Tenés una doble certificación. Es maestro practicante y coach de la PNL. Son las dos cosas simultáneas, ¿no? Y ahí el coaching de la PNL es ontológico también, ¿eh? Porque va hacia la esencia de lo que somos, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros no usamos esa palabra, pero es ontológico, porque tiene una ontología que te muestra la complejidad de lo que somos. O sea, es un coaching muy psicológico. ¿Eh? ¿Se entiende? Entonces, no me lo preguntaste, pero aprovecho, digamos, el hecho de que me hayas comentado que sos coach ontológico. Muchos coach ontológicos vienen a estudiar programación neurolingüística justamente para enriquecer las bases de su profesión. ¿Mm? ¿Te Muchas gracias, respondí, profe. Darío? Sí, sí, Gracias, sí. ¿eh? Muchas gracias. Dale, gracias. Sí, ¿qué más? ¿Mm? ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ezequiel levantó la Ezequiel, mano. Ah, no lo veo acá en la pantalla. Sí, contame, Ezequiel. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, mucho gusto, Sergio. Muy generosa tus palabras y tu tiempo, así que gracias. Me quedó para preguntarte lo siguiente. Cuando presentaron el gráfico de tortas, en la parte externa estaba el cuerpo, hacia adentro un poco más la mente, y en el núcleo, el punto de partida como de origen de cada una de las gráficas, no tenía un nombre. Me surge saber si eso apuntaba a algo o simplemente ese punto de partida de origen para todo, que lo englobaba, tenía una especie de identificación o simplemente No me acuerdo de qué gráfico estamos hablando. ¿Vos sabés, Florencia, de qué gráfico estamos hablando? un gráfico de tortas en el cual se repartía tanto. Ah, sí, está. ¿Ubicás? Sí, ese Ok. es el gráfico. Ah, sí, mira. El núcleo central en el cual todo parte de un punto de origen Ajá. que aglutina todo, no tenía identificación, quería saber si eso tenía. Ah, muy buen observador. Me encanta. Mira, bueno, este área de conductas y roles se usa mucho en el coaching, ¿no? Para ver
primero vamos a ver que para los que no conocen esto, es como para empezar a poner de una manera objetiva eh, cómo estamos distribuyendo nuestra energía, ¿no? Hay veces por ahí que este gráfico de torta no siempre, cada uno tiene su propia torta y cada uno la Sí. tiene cortada de una manera particular, ¿sí? Aprovecho esto que vos me preguntaste para que los que no saben. Este gráfico nos da una dimensión de cómo nosotros estamos distribuyendo la energía y cuán efectivos somos, porque por ahí le estamos dedicando mucha energía a nuestra pareja, pero tenemos muy bajo nivel de satisfacción. O por ahí le estamos dedicando muy poco energía a nuestro trabajo, pero tenemos muy grandes satisfacciones, ¿no? Este gráfico lo que busca es justamente para ver de qué manera estamos haciendo uso de nuestra energía. Y como bien observó Ezequiel, hay dos gráficos concéntricos que abarcan o pretenden abarcar cada una de las áreas. Uno corresponde a la dimensión de la mente y otra corresponde a la dimensión del cuerpo. Esto nos recuerda esos círculos, eso es lo que pretende, que es muy importante lo que habla Alvin Toffler, no, Stephen Covey, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, afilar la sierra, dice eso. Bueno, mover. Tenés que moverte en el trabajo, tenés que moverte en la pareja, tenés que moverte, bueno, fantástico. Pero primero tenés que estar muy bien afilado vos, porque si vas a salir a echar árboles a cada una de estas áreas y estás desafilado, no vas a echar ningún árbol, ¿me entendés? Entonces, tenés que trabajarte mentalmente, tenés que estar centrado, tenés que trabajarte vos, tenés que estar muy ordenado en cuanto a lo que vos querés. Todas estas capacidades de las que habíamos hablado, ejecutivas superiores, podrían estar a nivel de estos círculos, porque si yo estoy bien conmigo mismo, obviamente como me voy a expresar en cada una de las áreas de la vida va a ser mucho mejor a que si yo no estoy trabajado a mí mismo, si no estoy afilado. Lo mismo pasa con el cuerpo, que corresponde al otro círculo. Si yo tengo un buen nivel de actividad física, el hongo, tengo un buen trabajo aeróbico, y voy a responder, eso abarca cualquier área de la vida donde yo me esté expresando, tanto la mente como el cuerpo, ¿sí? Como también lo emocional, va a abarcar cualquier área de la vida donde yo me estoy expresando. Eso es lo que pretende eh, eh, representar ese círculo que no está muy explícito. Quedaron ahí los círculos, pero vos te diste cuenta y lo hallaste. Nosotros cuando estemos trabajando esto lo vamos a explicar, porque es muy importante el estado interior. Política de estado en uno, ¿no? O sea, cómo me estoy, porque evidentemente voy a salir a expresarme en la vida de una manera más efectiva. ¿Te respondí? Muchísimas gracias. Sí. Bueno, gracias a vos. Muy bien. ¿Alguien más? Qué bueno, gracias por las preguntas, ¿eh? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Ujú. Les recuerdo que se pueden comunicar con la escuela para todos los detalles de la formación. Estamos empezando el martes de la semana que viene. Ya hay 40 alumnos que están, cerca de 40, no sé si 35 o 40 alumnos que están anotados aproximadamente. Hay las dos formaciones, tanto presencial como online. Hay 200 alumnos actualmente que están cursando la formación en los diferentes niveles, ¿sí? Y ahora empieza toda una formación nueva el martes que viene en el turno mañana, turno tarde, ¿no? Un turno a las 9:30 de la mañana. Bueno, al final te dije que lo hablaras vos, lo estoy hablando yo, Flor. Estos detalles, en todo caso, se comunican con la escuela y le van a dar toda esta información que está bien detallada. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a ver las Olimpiadas. ¿Qué hacemos? Nos vamos a ver cómo. No vamos a o nos vamos a tomar la cervecita del viernes. ¿Sí? Bueno, no sé. No sé qué metaprogramas tendrán ustedes. Yo tengo los míos. Bueno, Cualquier duda se comunican con nosotras, nos pueden Sí. escribir por Algunos mensaje pidieron la directo por las grabación, así que redes. después las vamos a compartir en el grupo y quienes no estén todavía inscriptos, si quieran, los esperamos y les compartimos ujú. también por privado la grabación de la charla.
Bien. Vamos a estar dando otra charla un sábado, no sé si dentro de una semana o no. Por los que no me entendieron o por ahí les generé algún tipo de trauma con lo que dije, pueden venir por ahí. Pueden venir, les regalo el coaching si les provoqué algo. Bueno, muy bien. Bueno, de mi parte, Muy muchas bien. gracias por estar acá. ¿Sí? Para mí me encanta, amamos lo que hacemos. Hay muchos instructores en la escuela, hay como 8 instructores, creo, no sé, ahora somos 2 en el equipo, pero hay muchos instructores. Una cosa quiero decirle, las clases son muy personalizadas. Hay un instructor que los va acompañando. No les tiramos las cosas y se arreglan. Nosotros los vamos a acompañar. Estamos comprometidos para que ustedes aprendan. Nos interesa que ustedes aprendan. Estamos para acompañarlos. Nos interesa que estas aplicaciones puedan descargar y sean sus propios modelos del mundo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que caracteriza también a esta escuela. Muchísimas gracias, les mando un abrazo, que disfruten. ¿Sí? Gracias a todos, gracias Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Buen fin de